Hola, soy Dicross, bienvenido al resumen de La venganza de Sabueso de Sangre de Hierro. Recuerda suscribirte y asistir a mis live. Empecemos. Tras lo pactado, empezó el entrenamiento entre la familia Morg y la familia Baskerville. Aunque había muchos enfrentamientos, todos miraban a Camus y a Vikir. La batalla inició con un despliegue de magia asombrosa de parte de la pequeña maga, pero también fue fácilmente superado por Vikir con su habilidad física. Camus intentó poner distancia con una muralla de tierra, pero Vikir la reventó de una patada y se acercó para darle castigo a Camus. Un fuerte golpecito en la frente que tumbó a la maga. La pelirroja, sintiéndose humillada, intentó alejar nuevamente a Vikir con una doble muralla, pero esto no era un reto para nuestro protagonista, que con un fuerte golpe atravesó ambas murallas con facilidad. Incluso la humilló nuevamente refiriéndose a su maqueta de hielo. ¿De quién es la mano que atravesó la pared?, le preguntó. Y repitió la dosis y le dijo: del más fuerte. La pequeña niña nuevamente se derrumbó frente a este fuerte golpe, pero no quería caer tan fácil. Volvió a atacar a Vikir con toda su magia. Esto no era un gran problema para Vikir, pero debía ponerle fin. Se fijó entonces en la pelea detrás de él y descubrió cómo ponerle fin a la batalla sin dañar a Camus de manera directa o mostrar todo su poder. La chica se irritó todavía más porque ni podía hacerle daño y él ni siquiera le prestaba la atención en su pelea. Pero Vikir ya tenía todo preparado. Se tiró de espaldas cuando el hechizo de fuego de su compañero del clan estaba viniendo desde la otra área del entrenamiento. El fuego resplandeció a la espalda de Vikir y en la frente de la pequeña Camus. Aunque todos se sorprendieron, Camus se defendió, pero el fuego había ocasionado un mal peor. Al estrellarse directamente con la maga, toda su ropa había sido quemada. Tan solo la cubría el humo de la explosión. La chica estaba llena de terror por ser vista por todos, pero Vikir llegó y le dio su abrigo para que se pudiera tapar, mostrando su físico espectacular para un niño de tan solo 8. Camus estaba perpleja, no solamente por las acciones de Vikir, sino que la protegió a pesar de ser su oponente. Cuando el humo se disipó, todos pudieron ver cómo la chica estaba en el suelo y Vikir con un pequeño rasguño en su brazo. Pero lo que le llamó la atención fue el físico del joven, que era algo impresionante. Cuando todo se calmó, el tío de Camus fue a por ella, con lágrimas en los ojos, y se fundió en un abrazo con su sobrina, que también estaba que rompía en llanto. Luego de esto, Hugo fue a mirar el estado de Vikir y preguntarle por su batalla, y aunque para Vikir era algo muy simple, Hugo mostró cierta preocupación por la herida que se había hecho Vikir. Esto desconcertó totalmente a nuestro protagonista. Era la primera vez que Hugo se había preocupado por alguien, después de 40 años conociéndolo. Él siempre lo recordó como una persona cruel, sin piedad y sumamente estricto. Incluso hubo rumores que por la pérdida de su hija y de su primera esposa fue que él se convirtió en esa pesadilla del pasado. Pero ahora Hugo, del presente, consultó a Vikir por el problema de aquella mina, pero este le dijo que lo mejor era regalarles eso a los Morg. Hugo replicó el por qué. Vikir dijo que si fuera algo obvio, nosotros queremos territorios, ellos quieren riqueza. Utilicémoslos para lidiar con las tribus salvajes y los monstruos. Nos harán nuestro trabajo. Hugo felicitó la respuesta de su bastardo hijo y mencionó que tan solo debía mandar a todos los monstruos y a todas las tribus contra los Morg. Que otros derramaran su sangre era más beneficioso que unos simples rubíes. Hugo alabó a Vikir por su plan, pero esto no era algo que Vikir hubiese planeado. Fue Hugo del pasado quien había hecho ese plan y lo había llevado a cabo. Mientras los dos hombres del clan Baskerville caminaron,
fueron interceptados por Camus y su tío, quienes solicitaron una reunión para tal asunto. Camus estaba especialmente inquieta y avergonzada, muy diferente a su actitud mostrada durante todo el día. La reunión no se hizo esperar. En la sala de reuniones de Hugo se acomodaron los 4 implicados, ya que era un tema importante, mencionó el representante de la familia Moore. El clan Moore también traía una solución entre manos para aquel conflicto de la mina. Era un compromiso entre familias. Adolf, el tío de Camus, mencionó que ella podría comprometerse con el hijo mayor de los Baskerville, lo que tomó por sorpresa a la niña. Pero Hugo replicó que la diferencia de edad era sumamente grande, que debían pensarlo bien. Aunque Adolf insistió, la chica dijo que jamás se casaría con alguien inferior a su madre y que no quería gente débil o más viejos para ella. Hugo le irritó un poco y le contestó que esto no era un buffet de maridos. Ella replicó, pero teniendo a alguien ya en mente para casarse. Esto desconcertó a sus mayores en la sala, y aunque Hugo le molestó la situación, le preguntó a su hijo qué pensaba. Vikir aceptó. Mientras la pequeña Camus estaba sonrojada y el corazón a mil, esto de inmediato sorprendió a Alfred, ya que él no era un hijo de la casa principal de los Baskerville, pero Hugo intervino con palabras razonables. Alfred no quería pasar entero lo que dijo Hugo y miró detalladamente a Vikir. Él era un mago del sexto círculo, un fuerte apoyo para su sobrina Camus en ese momento. Entonces intentó amedrentar a Vikir incluso con sus manos sobre sus hombros, pero encontró un robusto hombro de aquel niño Vikir, quien pensaba que tan descarado era, que ni siquiera estaba conforme con un genio de la familia Baskerville. Vikir, con cierta tranquilidad, respondió frente a aquel hombre, como siempre le caracterizaba, tranquilo y una actitud frentera. Esto hizo que Adolf se echara a reír tanto que le pidió a Hugo que le diera tiempo para hablar con el muchacho. Hugo tan solo le devolvió la mirada y le dijo: ¿vas a regañar a alguien de 8 años? Devolviéndole un poco de lo que ya le había dado a Hugo. Pero Adolf replicó que era algo de mucha importancia. Ya rozaba con asuntos personales. Camus estaba muy avergonzada de la actitud de su tío, pero nada de eso echaría para atrás al gran Adolf, el mago de sexto nivel, quien intimidó a su sobrina con una sonrisa tétrica. Tras el permiso de Hugo, la batalla daría inicio en un lugar apartado, Vikir versus Adolf, mientras Hugo y Camus miraban. Adolf mostraba una amplitud de magias y de maestría simultánea de gran índole, mostrando todo su poderío mágico. Creó una vasija con agua y se la puso en la cabeza para darle una ventaja a Vikir, que él no derramaría ni una sola gota de ese jarrón, o de lo contrario sería su derrota. Vikir ponderó rápidamente las posibilidades, incluso frente a su pasado, se lanzó al ataque. Pero Adolf era un mago muy diestro y se defendió rápidamente con su magia. Sin perder tiempo, contraatacó con 5 poderosas bolas de fuego. Camus reclamó que jamás había usado esa magia en sus batallas de práctica. El pobre tío era el apoyo de su sobrina, pero ésta solo estaba interesada en ser más fuerte. Hugo no se sorprendió y ponderó si era necesario intervenir, pero dejó que Vikir se encargara. La mirada de Vikir ponía muy en claro que él iba en serio. Incluso si tenía que matarlo, estaba preparado para hacerlo. La espada de Vikir golpeaba el escudo mágico a una velocidad increíble, y aunque no penetraba, Vikir atacaba un solo punto de manera precisa y contundente. Esto llamó la atención de Adolf al verlo lo diestro, al ver nuestro gran protagonista.
Pero como era de esperarse, la espada, sin recubrirse por el maná, se rompió en grandes fragmentos. Adolf quería adoctrinar a Vikir, pero Hugo y Camus, sorprendidos, vieron la verdad. La espada de Vikir había atravesado la vasija que estaba en la cabeza de Adolf. Rápidamente, adoptando una pose cool, mostrando todo su poderío, Vikir reclamó su victoria. Ese día no solamente las gotas de agua cayeron al suelo, sobre todo cuando Camus vio a su sensual prometido reclamando la victoria. Mientras Camus celebraba por lo sorpresivo del asunto, ella ahora tenía un nuevo prometido, pero Hugo sabía que eso no había sido ni siquiera por poco coincidencia. Vikir estaba orgullosa de lo que había cometido, mientras Hugo veía a su bastardo hijo como el sabueso más poderoso que jamás podría entrenar. 7 años pasaron. Los jóvenes sabuesos seguían su duro entrenamiento, eliminando monstruos hasta el punto de aprender su primer colmillo de la espada Baskerville. El instructor solo pudo dar ánimos a todos los sabuesos que se graduarían ese día y partían hacia las compañías, entre las que destacaban los Doberman, los Pitbull, los Rottweiler, pero en realidad habían 7 diferentes órdenes con diferentes objetivos. Por más de que todos tenían que decidir para dónde se irían, por más de lo complicado que fuese esta elección, había una pregunta entre todos y era ¿a dónde iría él? Vikir van Baskerville. Todos hablaban de su nivel, de sus hazañas, aunque para ellos era impresionante tener hasta el tercer colmillo y espada a nivel experto. Vikir, después de 7 años, ahora era un graduado de la espada a nivel medio, con un nivel 5 en los colmillos Baskerville. Esto era impresionante, ya que era muchísimo mejor que lo que fue al final de su vida pasada, pero para Vikir esto era aún muy lento y frustrante. Mientras reflexionaba, fue llamado por el mayordomo, quien le informó que Hugo ya había decidido su puesto, y además que debía ir a verlo. Ya había pasado un tiempo sin que Vikir viera a su padre, el cual ahora tenía una cicatriz marcada en su rostro, hecha a manos de los bárbaros, de hecho, por una gran arquera con un poder inigualable. Vikir sabía lo que se venía. Todo esto era crucial. En el pasado lo mandaron con una compañía, la Pitbull, la cual estaba en el frente de batalla en el Monte Rojo y Negro. Así, 21 meses expuso su vida al límite. La familia principal, sin embargo, se iban a aprender política, nobleza y demás, mientras los bastardos, como él, se iban a curtirse y exponerse en batallas. Aunque ambos tipos de hijos crecían en fuerza, la diferencia siempre estuvo en el conocimiento. El quinto colmillo, el cual jamás llegaba a los hijos bastardos. Vikir sabía que lo que escogería sería difícil para su vida, para un pobre sabueso, y estaba preparado para eso. Pero Hugo tenía otros planes y le dio el camino de aquellos hijos legítimos. Esto sorprendió de sobremanera a Vikir. Hugo le explicó brevemente qué era lo que debía hacer: administrar tierras, defenderlas, aplicar la justicia, entre otras cosas. Estas eran las labores de un vicecónsul. Hugo agregó que sus logros le otorgaban ese trato especial, así que debía ir a la ciudad llamada Underdog, la cual Vikir aceptó, pero pidió algo más, ya que por su actuación ante Adolf Mork, Vikir tenía un pendiente, una recompensa. Incluso mencionó que si era muy difícil, que no necesitaría concederla. Pero al contrario de todo pronóstico, Hugo selló el papel que otorgaba a Vikir los privilegios de vicecónsul con una cara de orgullo y de confianza en su bastardo hijo. Vikir se retiró junto al mayordomo, quien le recalcó todo lo que le apreciaba a su padre, pero Vikir le respondió que todo eso
iba de la mano siempre con cumplir sus expectativas, que nada era gratis, y que ahora que poseía el permiso de usar el quinto colmillo, tenía que pagar con creces. Los ojos de Vikir se volvieron a prender en sed de sangre contra su padre. Aún tenía incluso el recuerdo de aquella cuchilla que arrebató su vida en el pasado. Pasaron los días y Vikir llegó a su nuevo hogar, la ciudad Underdog, donde tomaría el puesto de vicecónsul. La gente en el palacio principal se preparaba, pero con pocas esperanzas de mejorar, cuando escucharon que el vicecónsul sería un mocoso de tan solo 15. Mientras los sirvientes hablaban, Vikir pasó, pero sin saber quién era, lo detuvo, a lo que Vikir, con su acostumbrada amabilidad, mostrando su rostro con una expresión fuerte, sin ningún tipo de recelo, a pesar de ser un niño de 15, mostró una fortaleza inigualable, incluso para muchos hombres, y le dijo quién era él. Sin mediar palabras, Vikir mandó a preparar alcohol y mujeres para una gran fiesta que iba a organizar ese día. Lo más pronto posible se organizó, y aunque desconcertó a aquellos sirvientes, todos acataron. Un gran banquete con una gran cantidad de comida e invitados fue puesta y realizada rápidamente. Chihuahua Baskerville, el administrador de la oficina de Underdog, miraba por la ventana pensando en lo descarado del asunto. Maldecía al nuevo vicecónsul sin descaro alguno, ya que la tierra en la que estaban tenían serios problemas económicos y de fraudes, ilegalidades. Vikir no hizo esperar su acostumbrada y amable presentación, sedienta de sangre. Sorprendió a Chihuahua, que casi se moría del susto. Vikir le preguntó su nombre y entendió que Chihuahua, al no tener un nombre del medio, era un simple empleado. Pero esto le agradó de inmediato a Vikir, quien no soportaba al clan principal. Vikir de inmediato se puso a trabajar, revelando que ya había investigado y que sabía que él era oriundo de esa ciudad. Esperaba que él siguiera trabajando como debía. Esto sorprendió a Chihuahua. Incluso pensaba que si esto era una nueva forma de acosar gente, y cómo era posible que fuera así, alguien que organizó una fiesta nada más llegar. Las reformas de Vikir empezarían de inmediato. Acabar con la corrupción, deshacerse de la basura. Y para hacerlo, debía hacer dos cosas. La primera era crear una nueva ley para acabar con el mercado negro. Y por otro lado, ganarse el respeto de un solo tirón de la gente, del pueblo, y así poder cambiar las cosas sin oposición alguna. Pero para atraer las moscas hay que esparcir la miel. Primero, no pasó un día y el vicecónsul Vikir se paró en medio de la calle principal, donde el bullicio de todos los espectadores que se empezaran a aglomerar estaba llenando los espacios de la gran área, donde había un gran cartel, y era explicado ahora por Vikir. Ahí estaban las leyes, ninguna cambió, tan solo algunas pequeñas modificaciones. Los castigos ahora eran letales y de cuestionables tratos, faltantes de bastante ética acostumbrada para aquellos ilegales. La gente no estuvo ni un poco sorprendida. Antes bien, se burlaban de lo ingenuo de aquel mocoso. Por más que cambien cosas, todo esto caerá bajo el peso de un buen soborno. Chihuahua intentó mediar ante la situación, pero Vikir tenía medios más impactantes y efectivos para que el pueblo le creyera. Golpeó el suelo clavando una estaca con una gran potencia y dictaminó una nueva ley. Quien pudiese quitar ese anuncio, esa estaca, le darían 1.000.000 de oros. La gente estalló inmediatamente en incredulidad ante tal anuncio. Nadie se animaría más enfrente de Vikir con su espada. Vikir, ante la negativa, empezó a subir la recompensa. Un panzón del público empezó a recriminar sobre lo insolente que era lo que proponía. La gente siguió las palabras del panzón, pero Vikir siguió adelante con su plan, multiplicando el premio. 10 millones. La mirada retadora de Vikir se posó sobre el pueblo,
que estaba en estado de shock. Las dudas se incrementaron, pero el fortalecido pueblo que antes era recio ante el nuevo vicecónsul empezó a ceder ante la sorpresa de todos los presentes. Así se apareció una pequeña niña que se ofreció a levantar la estaca. La necesidad de dinero por aquella enfermedad de su madre la llevaría a superar el miedo de ser atacada por Vikir. Lo más impresionante del asunto es que la niña pudo sacar la estaca con facilidad, casi extrema. Nadie podía creerlo. Se podía ver en sus rostros la sorpresa, pero al volver a ver al vicecónsul, la sangre se heló. Su aura maligna era evidente. La pequeña niña cerró sus ojos, llena de arrepentimientos, porque pensaba que iba a morir y no podía cuidar más de su enferma madre. Pero entonces, una bolsa llena de oro de las manos de Vikir fue puesta en su poder con la cantidad inicial de la apuesta, y le dijo que el resto se lo llevarían a su casa debido a que esa cantidad le pesaría mucho para dársela ahí mismo. Acarició a la pequeña y le dijo que la ley siempre debería ser obedecida. Atónitos, monocromáticos, inexpresivos casi, pálidos en sus caras, ante aquello que había acontecido frente a sus ojos. El que las hace las paga, y quien actúa bien será recompensado. Esto fue lo que se enmarcó en el corazón de todos aquellos que estaban mirando. Esa confianza creada dándole al pueblo el dinero hizo que la ciudad cambiara rotundamente. Los actos ilegales bajaron rápidamente. Chihuahua, que al principio estaba desconcertado por la actuación de Vikir, ahora lo elogiaba por lo sagaz de sus actos y los resultados que habían acontecido. Vikir respetaba al pueblo. La mano dura no era contra el pueblo, sino contra aquellos que cometían actos ilegales. Chihuahua era un hombre débil, que ahora juraba lealtad ante su joven amo. Camus en su vida pasada controló con fuerza a su pueblo. La criminalidad bajó al 1%, pero era odiada por todos sus ciudadanos. Pero este era solo el inicio del plan de Vikir, que había que recuperar aquel dinero invertido. Y del único lugar que saldría era de aquellos que tenían el poder económico ilegal. Vikir marcó los lugares en un gran mapa, lugares que había ya de por sí conocido por su vida pasada. Él sabía que habían ciertos secretos ahí, y ahora les apuntaba. Chihuahua seguía incrédulo, impresionado por los saberes de su amo. En eso llegó alguien que con urgencia buscaba al vicecónsul. De parte de la Asociación Autónoma de Juvenil del Ayuntamiento solicitaban que Vikir pudiera darles un espacio. Era una asociación de nobles de la familia nativas de Baskerville de la zona. Pero antes de temer o enfurecer, Vikir se alegró, porque por fin las moscas habían olido la miel que había esparcido. Era hora de acabar con las plagas de la ciudad. En la habitación más costosa del hotel más costoso se realizaba una gran fiesta. Los 7 referentes del comité municipal celebraban con gran furor. Los 7 hijos de las familias Baskerville nativas, quien controlaban todo a su antojo, gastaban sin control, humillando gente, esclavizando y vendiendo bárbaros. Todo les era a su favor. El renombre de los Baskerville y la ansia de tener poder a costa de no importarles nada más que el territorio les daba la base perfecta para sus fechorías. Estaban listos para prepararle una treta al nuevo vicecónsul. Empezarían a fastidiarlo para poder controlarlo con dinero y demás tratos. Mientras la fiesta se ponía aún más animada, con la llegada de las chicas, una figura desconocida para los jóvenes estaba también presente. El camarero intentó sacarlo por los pelos, pero fue un grave error. Su mano fue retorcida en menos de un segundo, quedando totalmente doblada. El grito de dolor acompañó el elegante caminar de Vikir hacia los 7 jóvenes. Vikir se presentó. La palidez
recubrió el rostro de los presentes. De inmediato, Vikir puso fuerza de por medio. Con su maná que manifestó por medio de una mesa, explotó la gran cantidad de copas de vino que estaban apiladas. La gran manifestación del poder hizo que toda la habitación se sobrecogiera. El miedo, la ansiedad y la discordia se apoderó de los antes confiados jóvenes. Vikir, con tan solo la mirada, los intimidaba, algo que hacía que ellos mismos empezaran a confesar lo planeado. Pero la intimidación no es algo a lo que se dedique Vikir. Lo de él eran los actos. Y enseguida mostró su calidez humana con un golpe certero al plexo solar de su primera víctima. Era inaceptable. Que querían probar aquel que era su amo. Un perro no puede probar a su amo. Sus actos sin miedo, que se escondían tras su dinero, era porque no conocían lo que era el verdadero terror, dijo Vikir. De inmediato preguntó si sabían el por qué él hacía lo que hacía. Estaba aquel tirado en el piso que recibió el primer golpe, con un pie sobre su cabeza. Los demás tan solo respondieron: sí sabemos por qué. A sabiendas de aquel miedo que les estaba recorriendo entre la entrepierna, Vikir los felicitó por saberlo y les iba a recompensar con un buen castigo. La desvivisión de quien estaba a sus pies no se hizo esperar, junto con la reacción de los otros 6 jóvenes, pero su unión no significaba absolutamente nada para Vikir, quien los encaró y les repitió todos sus delitos. Les dijo: para domar a las bestias se necesita un poco de cariño, en lecciones prácticas. La sangre de aquellos que estaban ahí empezó a recorrer rápidamente el piso.